en la mar. Amén. Sabemos que el hombre fracasó, falló a lo que Dios se propuso desarrollar en él. Y vean que cuando el hombre hace y manifiesta esa desobediencia, quedó fragmentado internamente. Hay podríamos decir, algo que comenzó a incursionar, esa semilla corruptible de pecado, perpetró todo su ser. En ese momento, el miedo y la vergüenza comenzaron a dar pasos en el alma del hombre. Amén. Dios no creó a su máxima creación, a la cual le impartió su imagen y semejanza para que estuviera escondido de él. El hombre se escondió de la voz de Dios cuando la escuchó. Se escondió. ¿Cuál fue la razón por la cual se escondió? Tuve miedo. El miedo. El miedo es un sentimiento bendecido que viene a causa de una inseguridad interna. Porque no se tiene claro, se ha perdido esa conexión con lo que Dios ha dicho, con lo que Dios ha hecho. Amén. Basado en esa semilla, bendecido, que luego se acrecentó la muerte que Caín ejecuta a su hermano, ese asesinato, es la muestra de que algo se había descompuesto terriblemente en el interior del hombre. Vea, el Señor llegó a decir, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nunca estuvo en el corazón de Dios que paralelamente a su mundo divino, el hombre experimentara otro mundo, totalmente alejado y ajeno a su propio mundo. Entonces, el asunto del pecado comenzó a tener sus efectos en el hombre en forma de pensamientos. Ya el hombre no comenzó a pensar como Dios pensaba. Eran pensamientos que en su corazón tenían una tendencia hacia la maldad. Es la evidencia del gobierno de la naturaleza del pecado. Amén. Eso es inevitable en el ser del hombre. Y el único antídoto que Dios presenta dentro de este panorama es la obra de la cruz. Diga, sin la obra de la cruz, diga, no hay impartición de vida. ¿De cuál vida, pastor? De la biológica, de la vida de su Hijo, de la vida eterna. Amén. Les conviene que yo me vaya, dijo el Señor. ¿Me vaya qué? A cumplir y acabar la obra que se me encomendó. Porque a través de mi muerte, de mi cuerpo molido y de mi sangre derramada, ustedes van a experimentar algo en su interior que los va a cambiar de perspectiva de una manera poderosa. Amén. ¿Sí recuerda el primer milagro que el Señor hace cuando comenzó a ejercer su ministerio? Después que regresó del desierto, que fue tentado por Satanás, dice la Escritura que el Señor volvió en el poder del Espíritu. Y fue allá a la sinagoga y halló en los rollos que se leían de lo que estaba escrito en los libros de Moisés, en los Salmos y los profetas. Dice que halló. Isaías capítulo 63. El Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. ¿Estaba sobre quién? Sobre el Señor. El Verbo hecho carne estaba lleno del Espíritu. Y realiza su primer milagro en la boda de Canaán. ¿Sí? ¿Sí lo han leído en Juan? ¿En qué consistió su primer milagro? Unas tinajas que la Escritura precisa que eran 6, que es el número de hombre. Amén. En el sexto día Dios creó al hombre. Estaban llenas de agua. Y el Señor las convirtió ¿en qué?
en vino. Es un milagro con un anunciamiento profético que va directamente a establecerse en el interior del hombre. Un cambio de sustancia. Si hay un cambio de sustancia, tiene que haber un cambio de pensamiento. O sea, no es aceptable en aquellos que están experimentando lo que ya sucedió en la cruz, que todavía ese versículo de Isaías 55:8 esté presente dentro de la perspectiva de Dios. O sea, tienen mi naturaleza, tienen mi espíritu, les he hecho mi casa, mi templo, les he establecido mi justicia, les he derramado mi amor, y todavía siguen pensando como si Cristo no hubiese hecho nada por ellos. Entonces es allí donde se debe identificar que nos falta madurez. Amén. ¿Nos falta qué? Madurez. Nos falta madurez. Necesitamos con urgencia, bendecido, alinear nuestra mente a los pensamientos divinos. Entienda que el Evangelio tiene como centralidad la misma vida de Cristo. ¿Qué hay en Cristo? ¿Qué hay en Cristo? ¿Qué hay en Cristo? ¿Qué hay en Cristo? Diga: poder de Dios, sabiduría de Dios, inteligencia espiritual. ¿Qué hay en Cristo? Hay amor, hay paz, hay dignidad, hay posicionamiento, hay poder. Todo eso lo hemos recibido en Cristo. Tenemos a la mano una cantidad de recursos bendecidos para que podamos estar haciendo la obra de Dios. Porque la obra de Dios solamente se hace a través de hijos entendidos, de hijos que no pierden su tiempo dentro de experiencias meramente naturales. Muchas veces nuestro tiempo se va más en lo que es carnal, natural y humano, pero poco lo disfrutamos en lo divino, porque estamos pensando de que lo de Dios ya nos estableció en lo que hemos experimentado, que no hay más. Hay un pensamiento, un confort, pero pero hay mucho más. La iglesia necesita sacudirse, darle importancia a lo que merece importancia, darle valor a lo que merece valor, darle honra a lo que merece honra. No podemos menospreciar, bendecido, todas las riquezas que en Cristo Jesús hemos recibido. Pablo le dice a los corintios: ya ustedes han sido enriquecidos en Cristo Jesús. Pero mientras que en ustedes haya discusión, división, quejas, no van a disfrutar esa riqueza. O sea, son niños. O sea, no están fuera de Cristo, están en Cristo, pero con una mentalidad infantil. La iglesia necesita superar lo superable. Hay cosas que se entienden en el proceso, se entienden, pero no pueden estar para siempre allí. No disfrutamos el tesoro muchas veces porque nos concentramos más en el barro. Y en el barro van a haber grietas, imperfecciones. Necesitamos ver a Cristo en cada uno de nosotros, porque realmente es lo que es provechoso para mí, es para usted es lo que es provechoso. Pastor, usted es perfecto. Yo no soy perfecto. Tengo una humanidad donde hay una naturaleza humana donde hay imperfecciones todavía. Si quiere, pregúntale a mi esposa, pregúntale a mis hijos. Pero reconozco que hay una potencia de una vida que me tiene en el proceso. Amén. No puedo aceptar pensamientos de autodescalificación ni autocondenación. Todo aquello donde veo que sé por la voz del Espíritu, que es mi conciencia, que está siendo estimulada por el conocimiento. Sé que si hice algo que no estuvo bien,
no es para desviarme del proceso, no es para renunciar en la carrera, sino para reconocer cuánta necesidad todavía tengo de estar siendo lleno de Dios. Cuánta necesidad tengo todavía de estar siendo lleno de Dios. El propósito de Dios, bendecido, es que estemos llenos. ¿Que estemos qué? Llenos, no vacíos. Porque eso es precisamente lo que nos va a garantizar tener una percepción y una interpretación de nuestra existencia en todos aquellos asuntos que se presentan en nuestro andar de vida con el único fin de traer oposición. Amén. Diga, Dios está edificando su iglesia con el único fin de que ésta sea efectiva en los planes que Él ha determinado para ella. Y es una tarea que se lleva a cabo a través de dos elementos. Diga, el Espíritu, diga, y la palabra, que vienen siendo los dos elementos que nos proporcionan sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabiduría y qué? Esta sabiduría e inteligencia espiritual siempre van a venir a nosotros en forma de pensamientos que indiscutiblemente van a tener su asiento en el conocimiento de la voluntad de Dios para con nosotros en su propósito. Esta realidad es la que los apóstoles expresaban en sus oraciones por la iglesia, y no lo hacían una sola vez, lo hacían reiteradamente. Diga, ruegos. ¿Qué hacían los apóstoles? Ruegos. Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice, por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿No cesamos de qué? De orar por vosotros. No cesamos de orar por vosotros. No cesamos de orar por vosotros. Ay, o sea, que yo tengo que orar, oro y ya se pasa un mes y 2 meses y no volví a orar más. El entendimiento que estaban recibiendo por el Espíritu los llevaban a mantenerse en una disciplina de estar orando por los santos, por los creyentes. Porque una de las cosas que pasó el filtro de la cruz fue la oración. Nuestras oraciones en este nuevo pacto son más efectivas porque emergen del conocimiento que procede de la voluntad de Dios para con nosotros en este tiempo. Amén. No cesamos de orar por vosotros. Y en esas rogativas, ¿cuál era las peticiones que los apóstoles hacían? Y de pedir, ¿de qué? De pedir que ¿qué? No pedían que se arreglara el problema personal, ni su situación económica. Tenían una causa que los gobernaba y que sabían que era la fuente para que todas las demás áreas de la vida de los que somos hijos de Dios pudieran arreglarse, equilibrarse. Amén. Hay gente que quieren que se le arregle el problema, pero no quieren nada con el propósito de Dios. O sea, quieren disfrutar los beneficios, así como Israel, que tomó de la roca los beneficios de la roca, que es Cristo, pero no quieren conocer a Cristo, no quieren conocer su fuente. Amén. Usted puede tener cualquier problema, bendecido, y no estoy diciendo acá que usted no ore por ellos. Pero si su mente está siendo iluminada por el Espíritu, sus oraciones tienen que redundar en el propósito. Ocúpese en las cosas del Señor y crea lo que Dios ocupará en las de usted. Amén. Y de pedir que seáis llenos
del conocimiento de su voluntad. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Escuche, esto lo está orando Pablo por una iglesia de la cual había recibido un testimonio de fe y de amor entre los santos. Eso es lo que dice el verso 4 de este mismo capítulo. Ya he oído de su amor, de su fe en el Señor y del amor que tenéis hacia todos los santos. A esta iglesia que estaba caminando en esta realidad, Pablo ora. En el verso 6 dice Pablo que la palabra verdadera del Evangelio estaba llevando fruto y creciendo en ellos desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Está claro, bendecido, que en esta iglesia había una expresión de la vida del Espíritu. Si usted lee los primeros versos, antes de que Pablo declare lo que dice en el verso 9, se va a dar cuenta que en esta iglesia había una expresión de la vida del Espíritu de manera corporativa. Note los términos que Pablo menciona en estos primeros versículos. Habla de fe, habla de amor, de fruto, habla de crecimiento. ¿Cuál es la esencia y la naturaleza de estas expresiones? Diga, la vida del Espíritu, la naturaleza de Dios. Amén. Todos estos aspectos son la evidencia de un proceso espiritual que internamente se había detonado en la vida de estos creyentes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Amén. Entonces es una dimensión que estaban experimentando en el conocimiento de esta palabra verdadera del Evangelio, que es la verdadera gracia. Amén. La verdadera gracia, que dicho sea de paso, traigo alusión a lo que el pastor Joel compartió aquí hace unas semanas atrás. Es un privilegio para nosotros. Nosotros estamos en la verdadera gracia. Una gracia que nos limpia, que nos santifica, que nos gobierna, pero que también nos conecta a las cosas de arriba. Para eso hemos sido resucitados en Cristo Jesús. Entonces vean todas estas expresiones que la iglesia tenía. Pero, diga, pero, mas sin embargo, a pesar de todo, el apóstol sabía que había mucho más. Diga, había mucho más. Hay mucho más. O sea, no se queden con lo que en el momento están experimentando. En pocas palabras, lo que el apóstol le está diciendo, no se conformen. Hay mucho más. Por ganar a Cristo, por experimentar otra dimensión en su conocimiento. Hay mucho más. Es decir, todos ustedes están caminando en fe, están caminando en amor, están creciendo y dando fruto. Y el apóstol se gozaba por eso, pero ustedes necesitan seguir siendo llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Hay evidencia de la vida del Espíritu en nosotros? Claro que sí, no la negamos. Pero no podemos conformarnos, bendecidos. No podemos limitar nuestro entendimiento espiritual en lo poco que por la gracia de Dios hemos venido conociendo y experimentando. Hay mucho más. El propósito de esta verdad no tiene la intención de llenarnos de información, sino de ubicarnos dentro de una directriz de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Estas oraciones, bendecidos, no pueden faltar en nuestra vida, no solamente por el cuerpo, por nosotros mismos, como miembros de ese cuerpo. Entonces, el apóstol sabía que había una dimensión en el conocimiento de la voluntad de Dios a la cual solamente se accedía por el entendimiento del Espíritu. Y en eso estaba dirigida su oración. Y mucho más cuando dentro del contexto histórico de esta iglesia de Colosa, al parecer,
había una falsa doctrina que los amenazaba. Tal parece que esta herejía era una mezcla de ocultismo pagano y legalismo judío, donde se desprendía una ideología del gnosticismo que ponía en tela de juicio la divinidad del Señor. Para afrontar toda esta mentira que tenía como propósito sacarlos a ellos de la verdad, Pablo ora. ¿Pablo qué? Ora. Hay que estar orando, centralizados en el propósito de Dios para que la mentira, bendecido, no gane terreno en nuestros corazones. Pastor, yo no estoy siendo contaminado por ninguna falsa doctrina, pero sí con pensamientos humanos que te cambian la perspectiva de lo que verdaderamente eres en Cristo y que están haciendo que tu tiempo, tu talento y todos tus tesoros estén siendo desgastados en todo aquello que es infructífero e irrelevante para lo que la voluntad de Dios ha establecido para nosotros en su Hijo. Amén. Hay que estar orando. Señor, más sabiduría, más inteligencia. ¿Cómo manejo esta situación? ¿Cuál es el tacto espiritual que debo tener y el conducto regular que debe definir mis decisiones? Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. La iglesia carece de oración porque se han acomodado en una mala interpretación que tienen de la gracia. La gracia es reposo, pero no pereza. Entiende el reposo no como ausencia de nuestra labor, sino que trabajamos en reposo como Pablo lo hacía. Por esto yo trabajo. Trabajamos en reposo, entendiendo que nada de lo que nos suceda exteriormente hablando nos puede desubicar, nos puede sacar de la misión que Dios nos ha establecido. Amén. Luchamos precisamente enfrentando todos esos factores de resistencia mentales que muchas veces se enquistan en los creyentes y que están impidiendo su perfección en Cristo Jesús. La iglesia, bendecido, tiene que despertar. Y solamente puede despertar a través de lo que entiende. Diga, a través de lo que entiende. Amén. A través de lo que se entiende. En el verso 10 dice, vamos a estar ubicados ahí en capítulo 1. En el verso 10 dice, para que andéis. ¿Para que qué? Para que andéis. No se puede caminar en el verso 9 si no se está experimentando el verso 10. ¿Está escuchando? No se puede experimentar el verso 10 si no se está experimentando el verso 9. Dice, para que andéis. Aquí es donde viene la praxis, la práctica. No se puede andar en lo que no se conoce, ni se entiende. La ignorancia siempre será un obstáculo que impedirá que disfrutemos a plenitud nuestro verdadero destino en Cristo Jesús. Por eso, Dios a través de su Espíritu nos quiere llenos de su sabiduría y de su inteligencia en el conocimiento de su voluntad, que es donde está la propuesta de su propósito eterno para con nosotros y toda la creación. Amén. En esta voluntad es que están ya los planes. Escuche, es la voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dios estableció su voluntad de diferentes maneras en el antiguo pacto, a diferentes generaciones. Pero su voluntad para con nosotros en este nuevo pacto es diferente, porque establece en nosotros la realidad, la sustancia que tiene por naturaleza lo celestial. Amén. En esta voluntad han procedido planes para nosotros. ¿Usted no cree que usted tiene planes en Cristo Jesús? Hay planes, los estamos ejecutando, los estamos desarrollando. Necesitamos ser llenos, porque en esa medida, bendecido, es que vamos a ser más efectivos y productivos en nuestra asignación divina. Por lo tanto, lo que Dios quiere es que obedezcamos
Amén. ¿Que qué? Ese andéis también es una expresión de obediencia. Entonces, esta obediencia, como lo hemos enseñado anteriormente, se concibe primeramente en el entendimiento. ¿Se concibe dónde? No es una obediencia mecánica, es una dinámica, por lo que el Señor nos está haciendo oír, por lo que el Señor nos está haciendo ver de Él. Eso fue precisamente lo que el apóstol Pablo experimentó una vez que el Señor le hizo nacer de nuevo. Te he puesto por testigo, amén, para que oigan la voz del justo. Para que veas el justo y oigas la voz de su boca. ¿No fue eso? Entonces, la obediencia del apóstol Pablo, que considerándolo dentro de lo que nos plantean todas las epístolas, tuvo una vida ministerial fructífera, influyente y transformadora. Siempre consistió, bendecido, en estar oyendo la voz del justo. Amén. En estar oyendo la voz del justo. No era una obediencia que se ceñía a lo que hacían 10 años él había oído. Fue lo que yo oí hace 10 años. En eso todavía está ceñida mi obediencia. No, es que la obediencia es algo que tiene que ser progresivo en nosotros. Que en la medida que la estamos desarrollando, lo que estamos evidenciando es que estamos creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, diga, nuestra obediencia en Cristo siempre terminará, diga, expresando a Cristo. Amén. ¿Sí está entendiendo eso? Nuestra obediencia en Cristo siempre terminará, ¿qué? Expresando a Cristo. Por eso obedecer a Dios nos hace cada día ser más sabios, inteligentes, porque su voluntad para nosotros, diga, es luz, claridad para los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos tener un sentido de propósito en cuanto a nuestra existencia. Cuando esto, bendecido, no está sucediendo, cuando esto no se está experimentando, entonces el conocimiento que va a entrar en nosotros no es el que se recibe por medio de los ojos del Espíritu, sino el que se recibe por los ojos de la cara. ¿Se está entendiendo? Si esto no lo estamos experimentando, el conocimiento que se va a filtrar a nosotros no es el que entra por los ojos del entendimiento, sino el que entra por los ojos de la cara, hablando de todas las circunstancias que en nuestro entorno están ocurriendo. Nuestra vista se queda corta, porque solamente se estanca en lo que está pasando alrededor de mí, pero no estamos mirando la visión celestial, no estamos mirando la sabiduría de Dios en medio de esas cosas. Amén. Entonces no hay una fe inteligente, todo lo contrario, se camina por los sentidos físicos. ¿Por medio de qué es que entra la información externa a nuestra alma? Por nuestro sentido físico, y lamentablemente esa es la realidad de muchos creyentes, que aunque han sido engendrados por el Espíritu, viven su vida basados solo en la información que les suministran estos sentidos físicos a su alma de lo que está aconteciendo a su alrededor, pero no están edificando su fe en el entendimiento de la verdad que está en Jesús. Amén. En el entendimiento de la verdad que está ¿dónde? Conforme a esa verdad es que somos enseñados. Conforme a esa verdad que está en Jesús es que somos edificados. Diga la verdad presente. Entonces eso es lo que explica el por qué muchas veces somos, podríamos decir, sin el ánimo de ofender a nadie, tan torpes en nuestras decisiones, erráticos. Porque en medio de esa confusión basamos nuestras decisiones en lo que viene en el momento por imaginación. Es que yo me imagino que la manera de decidir en medio de esto que me está pasando es que tenga que hacer esto. Decisiones basadas en imaginación, pero no en iluminación. Y eso es lo que tiene al creyente confundido, que patina en la circunstancia que le está pasando y no hay un avance evidente dentro del proceso en el cual nos quiere ver el Espíritu.
Amén. Y peor el caso cuando es el sentimiento. Decisiones basadas en lo que siento, pastor. Es que yo siento que esto es lo mejor. Si ese sentimiento está naciendo de un alma que no tiene como fundamento la vida de Cristo, vas a errar al blanco. Por eso la sabiduría de Dios, la inteligencia espiritual, bendecido, nos hace ser efectivos, certeros, en medio de cualquier adversidad. Pablo en un naufragio, muchos confusos, con pensamientos de muerte, de perecer en medio de esa travesía en alta mar, sin ver la luz del sol durante 14 días. Ahí el Espíritu le habla. Amén. El ángel vino, un ángel de parte de Dios, y le dijo que nadie iba a perecer. Y es usado por Dios para fortalecer a toda la tripulación de esa embarcación. El Dios a quien sirvo y a quien pertenezco me ha dicho. Amén. Esa es una respuesta que viene por el Espíritu bendecido. Entonces nosotros a la primera enseguida decidimos, no, es que lo que yo siento hacer esto. ¿Por qué no apela a la sabiduría de Dios? ¿Será que esto está alineado a lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en medio de esto? Si eres entendido que el propósito de Dios te está gobernando, vas a entender que eso que te está ocurriendo va a redundar para bien. Amén. Va a redundar para bien, aunque en el momento no lo entiendas. Pero tu confianza en medio de esas situaciones, bendecido, tiene que estar cada más firme en la verdad de Dios. Amén. Muchas veces creemos que lo que estamos haciendo está bajo la dirección del Espíritu, pero en realidad lo que está impulsando, bendecido, nuestras acciones o promoviendo nuestras acciones es el sentimiento, es lo que siento. Hay que ser cautos, bendecido, tener tacto. O sea, no enfrentar lo que nos sucede prejuiciados. Es que yo vi que a aquel pastor le pasó eso. Yo creo que el final que aquellos experimentaron es lo mismo que yo voy a experimentar. Por eso tengo miedo, por eso tengo temor. No. Digan, nosotros es diferente. Porque hay un elemento que nos hace diferente. Y es que somos portadores del Espíritu del Dios vivo. Amén. Que resucitó entre los muertos y nos ha impartido su vida. Y su vida es una vida, diga, indestructible. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Bendita gracia. En Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos. ¿Por la fe qué? Entendemos. No entendemos, bendecido, a través del razonamiento humano, sino por medio. ¿Qué es lo que entendemos? Que lo que Dios está haciendo hoy en nosotros está basado en lo que ya hizo en su Hijo. Amén. ¿Está basado en qué? En la cruz. Una fe que ignore lo que Dios hizo en el pasado no puede tener precisión ni exactitud en su presente. Precisamente porque esa obra de la cruz fue la que legalizó los planes de Dios para con nosotros. Diga, sus planes, diga, se derivan de su propósito. ¿Y dónde fue hecho su propósito? Según Efesios capítulo 3:11. Diga, en la eternidad. Fueron hechos en Cristo. ¿En dónde? En la eternidad. Amén. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos. Esos pensamientos allí son sinónimos a planes, porque yo sé los pensamientos, los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. ¿Pensamientos de qué? De bien, de bien. ¿Por qué de bien? Porque emergen del puro afecto de su voluntad, que es donde está lo que es agradable, lo que es bueno y lo que es ¿qué? Perfecto. Si los planes que Dios tiene conmigo emergen de esta realidad, entonces no puedo temer. Amén.
Es el bien, es el bienestar establecido por parte de Dios en estos planes, los que Dios quiere que yo experimente, diga buenas obras, preparadas de antemano por el Señor. El Señor no está improvisando con nosotros. La improvisación es algo que ha nacido del pensamiento de un hombre que se ha desconectado de la sabiduría de Dios. Amén. Por eso improvisamos en todo momento basado en lo que nos está pasando naturalmente, porque no estamos ajustados a la sabiduría y a la inteligencia del Espíritu. Hay creyente, pastor, me voy para Estados Unidos porque esto está malo acá. Bendecido, la tierra está llena de sus beneficios. Entienda que aunque hay muchos ministerios y hay muchas iglesias, Dios te planta en una. Amén. Y puso Dios al primer hombre, a Adán. ¿A dónde lo puso? En Edén. Dios siempre te va a poner. Hay algo que tienes que aprender en el servicio, en el crecimiento, donde Dios te siembra. Y si dentro de su propósito está que te traslades a otro lugar que sea la dirección del Espíritu. No podemos estar improvisando, bendecido, con nuestra existencia, con nuestros días. Todos nuestros años, hablando en el tiempo cronos, están sujetos al año agradable del Señor, donde los cielos han sido abiertos, donde su favor y su gracia se ha dispensado para nosotros. Amén. Donde disfrutamos de su plenitud. En esa línea de lo que Dios estableció en un siervo llamado Juan el Bautista, ¿dónde Dios comenzó a usar a Juan? ¿Dónde? En el desierto. Estaba el pretorio, el palacio de justicia del que gobernaba en Roma, dice Lucas capítulo 3. Estaba Ananías y Caifás, representando la parte, religiosa en ese tiempo. Pero la Escritura dice, pero vino palabra de Dios a Juan. ¿Dónde? No fue en los palacios. No fue dentro de la comodidad de lo que tenían aquellos líderes en aquel momento. De un hombre en el desierto vino palabra de Dios. Amén. Entonces, esto no tiene que ver en dónde estemos, bendecidos. Podemos estar en un desierto naturalmente hablando, pero eso no impide que no hagamos la voluntad de Dios. Mientras que hay una inteligencia, un conocimiento del Espíritu que nos esté afectando, bendecidos, no importa nuestra situación, ni en lo familiar, ni en lo económico, ni emocional, sabemos que hay una realidad espiritual que nos hace sobreponernos ante esas cosas. Amén. Entonces, Dios ha establecido planes, hay planes. Dios tiene planes contigo. No son los planes que tú te has inventado para tu futuro. Son los planes que han nacido de su voluntad. Esos planes tienes que entenderlo, conocerlo. Y independientemente de aquello que vivamos, que venga con el propósito de causar oposición, adversidad, la inteligencia espiritual, bendecido, es precisamente para eso. Para poder discernir. La inteligencia es para poder discernir lo que nos está pasando. Y la sabiduría para que podamos actuar en medio de esas dificultades. Amén. Por medio de la inteligencia soy iluminado, recibo entendimiento, pero a través de la sabiduría implemento y pongo por obra lo que he entendido. Por eso el conocimiento de Dios no es teórico. No es que seamos llenos de teoría, es algo vivencial que encarnamos en nuestro interior y que nos hace naturalmente ser expresivos como una iglesia que contiene la vida de la cabeza. Amén. La iglesia necesita estar llena del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vean Colosenses, vamos a seguir leyendo del versículo 10 hasta el versículo 14.
en el versículo 10, Colosenses capítulo 1, verso 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Todo aquello que es digno del Señor es lo que nace, es lo que fluye a través de la vida de su Hijo. Amén, que es lo único aceptable para Él. ¿Agradándole qué? En todo. No es un agrado, escuche, selectivo. Es un agrado integral, en todo, en todo. La sabiduría de Dios nos perfecciona, nos edifica en todo, agradándole en todo, no solamente como persona, sino como familia, amén, como miembro del cuerpo, en mi área financiera, en mi área emocional, en mis pensamientos, en mi alma, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios, ese crecimiento, en ese conocimiento, eso no se puede parar, bendecido. En eso no nos podemos dar vacaciones. Eso tiene que estar siendo permanente, puesto que la función del Espíritu, del cual hemos recibido y se ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones y que nos ha sellado, es tomar de Cristo cada día, tomar de Cristo y hacernos conocer, hacernos saber de la realidad que ahora podemos disfrutar, que ahora podemos palpar de todo lo que es Cristo por esencia. Amén. Diga, Cristo es mi porción. Sigue, dice el versículo 11. Fortalecidos con todo poder. Amén. Vean toda la garantía que hay en este proceso de estar siendo llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Hay fortalecimiento. Somos fortalecidos por lo que entendemos. Si nos estamos privando de un proceso de entendimiento, va a haber ausencia de fortalecimiento. Amén. Fortalecidos con todo poder, conforme a la ¿qué? A la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Versículo 13. 12. Con gozo dando gracias al Padre. ¿Con qué? Con gozo. ¿Gozo por qué? ¿Porque estaba desempleado y ahora conseguí trabajo? No. ¿Porque estaba soltero y me casé? No. ¿Porque vivía arrendado y ahora tengo casa propia? No, gloria a Dios por esas cosas, pero mi gozo no se define por eso que yo humanamente interprete en lo natural, por lo favorable, sino que mi gozo, bendecido, se define por lo que entiendo de lo que he recibido en Cristo. Amén. Ahora conozco el llamado a esta esperanza a la cual he sido introducido por el Espíritu. Ahora conozco la herencia de los santos en luz, y también y conozco la supereminente grandeza de su poder, la cual opera en los que creemos. Amén. Con gozo, es un gozo interno, no por lo que está sucediendo fuera de mí, sino por lo que ya ha sucedido dentro de mí. Amén. Con gozo dando gracias al Padre que me hizo apto. Hay personas que están bendecidas. ¿Y cuál es el gozo? No, es que me pasó hoy, tuve un problema en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Tuve un problema con mi jefe. Entonces, el gozo se pierde. Entonces, eso no era gozo. Porque el gozo del Espíritu es permanente, bendecido. Para los que estamos siendo entendidos. Amén. El entendimiento de estas riquezas espirituales nos llevan a estar con gozo, independientemente de aquellas discrepancias y roces que tengamos en nuestras relaciones interpersonales. Yo estoy gozoso. Ay, es que me dañaste el día, me robaste la paz. ¿Qué decía el pastor Ando en lo que nos enseñaba? Sería la paz del mundo, porque no es la paz que viene como consecuencia de entender la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Con gozo, dando ¿qué? Gracias al Padre. Ahí es donde nuestras acciones de gracia se multiplican. Soy agradecido por lo que entiendo el día de hoy, pero voy a seguir agradecido con Dios por lo que me va a seguir haciendo entender el día de mañana. Amén. Agradecido dando ¿qué? Gracias al Padre que me hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces diga, soy participante. Diga, no abstencionista. Amén.
No somos espectadores, somos participantes de esta herencia. Versículo 13. El cual, ¿nos qué? Nos ha librado, ¿nos va a librar o nos libró? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Diga, un ámbito. ¿Cuáles son las características de este ámbito? Diga, muerte, ruina, ignorancia e incredulidad. Todo eso es lo que experimentamos cuando estamos en las tinieblas. ¿O usted no experimentó eso? Eso es lo que ahora entendemos por lo que conocemos en el otro ámbito en el cual ahora estamos. Amén. Usted nunca, escuche, va a entender lo que usted es y donde usted está, a menos que no entiendas primero en dónde ya no estás y lo que ya no eres. Amén. Estamos en el reino de su amado Hijo. En este reino, el gobernador es ¿quién? Diga, el Espíritu Santo. Por eso nuestra perspectiva, nuestro ver, es por el Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, como nuestro nacimiento es espiritual, en este reino todo lo que hacemos lo hacemos por el Espíritu. Entendemos a través del Espíritu y obedecemos lo que entendemos a través del Espíritu. Nuestro ver es a través del Espíritu. Nuestro oír es a través del Espíritu. Nuestro servicio es a través del Espíritu bendecido. Esa es la diferencia que marca lo que ahora tengo en Cristo Jesús, en donde he sido trasladado, qué es lo que me pertenece como ser espiritual vivir. Amén, es la vida del Espíritu. Y en esta vida del Espíritu hay sabiduría e inteligencia espiritual por doquier, porque es el conocimiento de los tesoros de esa sabiduría que están definidos en Cristo y en la cual nosotros tenemos que estar ganándolo a Él, ganándolo en la medida que vamos perdiendo de todo aquello que era de valor para nosotros, pero entendemos lo valioso que es ahora estar abundando en todo este tesoro glorioso de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el reino y en el reino hay unidad, no hay división. En el reino hay expresiones de gracia, no de queja. Entienda lo que es así. En el reino ya no es que estamos divididos. Tú eres una familia, yo soy otra familia. No, somos una misma familia. Hemos sido sellados por un mismo espíritu. Estamos siendo, no solamente hemos sido reconciliados, sino que estamos siendo edificados en un mismo evangelio. Amén, disfrutamos una misma herencia, bendecido. Hemos sido rociados por una misma sangre. Hemos recibido un mismo bautismo. Amén, todo lo tenemos en este reino, en común. Nadie está por encima de nadie, en absoluto, nadie. Amén, es la vida de Cristo la que resalta, la que se expresa, la que se evidencia en nosotros. Y eso es lo que tenemos que darle gloria, gloria, aleluya, gloria. Estamos en el reino del amado Hijo bendecido. Y en este reino, el conocimiento, diga el conocimiento, es eliminado. La ignorancia es eliminada. Diga por el conocimiento. Amén. Por el conocimiento. Que Dios nos dé sabiduría cada día, bendecido. Sabiduría e inteligencia. Que esta realidad sea un presente en nosotros, en lo que vivimos, en lo que hacemos, en lo que servimos, en lo que decidimos. Que Dios nos dé sabiduría e inteligencia espiritual. Espíritu Santo, gracias. Gracias por lo que nos haces entender. Gracias, Señor. Si hemos contritado tu espíritu y si quizás hemos apagado su fuego en nosotros, te pedimos perdón, Señor, porque lo humano quizás se ha impuesto ante lo divino, Señor, y ese no es el diseño, Señor. Espíritu Santo, sigue hablando a nosotros, sigue hablando. Oro por una iglesia
por las familias que conforman este ministerio en esta ciudad de Cartagena, para que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, Señor. Que esto que concibamos en el entendimiento, Señor, nos lleva a estar andando, expresando, poniendo por obra todas estas realidades que se materializan en nuestra obediencia en tu verdad, Señor. Que por la fe entendamos, por la fe, porque andamos por fe y no por vista, Señor, esta carrera que está puesta delante de nosotros y cuyo premio es la misma vida de Cristo. Asir aquello por lo cual fui asido en Cristo, dice el apóstol, Señor. Que tengamos un sentido de misión, que tengamos un sentido de pertenencia y demos valor a este ambiente, Señor, que disfrutamos en nuestro interior desde el preciso momento en que nos hiciste nacer de tu Hijo, Señor. Gracias por la iglesia. Renunciamos a toda pereza espiritual, a toda negligencia espiritual. Nos declaramos fervientes en el Espíritu, Señor, tomando decisiones acertadas en pro de tu propósito en nuestras vidas y familias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te damos toda la gloria y toda la honra, y a ti un fuerte aplauso. Que vives y reinas, Señor, por todos los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Los declaro bendecidos y guardados en el Señor.